Iniciamos ya el tema del día y continuamos hablando de educación. Esta semana las Cortes de Aragón han pedido crear un foro de expertos para analizar el uso de móviles en las aulas, un tema que ya ha generado mucho debate en los últimos días, sobre todo después de que Francia haya prohibido los teléfonos móviles en los colegios. Una medida que el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que incluso va a estudiar. Hoy vamos a profundizar sobre los riesgos y también los beneficios de estos dispositivos con dos invitados. Nos acompaña ya la psicopedagoga Camino Felices. Buenos días, Camino. Buenos días, Enrique. Y también el presidente del sector educativo del sindicato CESIF en Aragón, el más representativo de entre el profesorado. Buenos días, Alfonso Zafra. Buenos días, ¿qué tal? Y antes de comenzar vamos a analizar cómo está hoy en día la situación exactamente en nuestra comunidad, porque hay diferentes colegios, cada uno toma una decisión, no hay una norma regular para todos ellos, pero nos vamos a ir hasta allí, hasta donde hoy empiezan las clases los alumnos de ESO, bachiller y formación profesional, y nuestra compañera Piluca Escamilla ya se encuentra en el Instituto de Educación Secundaria, en el Instituto de Valdés Partera, y allí, Piluca, me imagino que durante unas horas los alumnos tienen claro que al menos van a tener que olvidar el teléfono móvil. Sí, porque este es uno de esos centros que prohíbe el uso de teléfonos móviles tanto en clase como en las horas de recreo. Son pocos los centros públicos aragoneses que imponen una norma tan restrictiva respecto al uso de móviles, aunque sí que ya hay otros centros privados que aplican ese modelo francés que comentabais. En Aragón, como decíais, no hay una norma específica y común que regule el uso de telefonía en los centros escolares, así que es cada colegio o instituto el que aplica su propia normativa. Tampoco se prevé en principio regular en esta materia. Lo que sí se dice desde el Departamento de Educación es que los maestros y profesores deben educar y enseñar a los chavales en el buen uso de las tecnologías. Yo en el caso de mi colegio no está permitido usar el móvil desde que entramos hasta que salimos del colegio. Pero a veces se permite para usar el diccionario o el traductor, pero pocas veces. Lo usan básicamente como entretenimiento, para ver sus mensajes, para ver vídeos. Y la normativa como que nos la saltamos, nos da igual, porque luego no tienes ningún castigo así, entonces... Yo creo que realmente sí que funcionaría. Muchas gracias, Piluca. Precisamente parecía que había algún problema, mis compañeros me comentaban que había algún problema con la llegada de esa señal, precisamente por el uso de los teléfonos móviles, de la cantidad de alumnos que ya están utilizando teléfonos móviles. Y vamos primero con la psicopedagoga Camino Felices. ¿Cree necesario llegar a prohibir los teléfonos? No. A mí no me parece una medida que se pueda generalizar a todos los centros. Sí que es bueno que se genere este debate, que los expertos, los profesionales hablemos sobre ello, que ya se tenía que haber hecho hace tiempo, ¿no? Pero generalizar, prohibir por prohibir, yo como psicopedagoga abogo más por la educación. ¿Y Alfonso Zafra cree que está suficientemente limitado en las aulas el uso del móvil? No, nosotros creemos que el móvil no puede ser el principal recurso para educar. Creemos que debe ser una herramienta más. La utilización del móvil en las aulas y llevar el móvil dentro del centro nos parece que no es saludable. Hay que formar también en esa desconexión digital, que también es muy importante y seguro les hará mucho bien a nuestros alumnos. Lo que está claro es que el móvil es un uso habitual entre los menores, y vamos a conocer con Carolina hasta qué punto llega el uso de los móviles entre los menores y cuántos móviles tienen, si lo tienen todos los menores, si no. Cuéntanos, Carolina. Sí, porque las cifras son apabullantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay muchos menores que tienen ya un teléfono móvil. Vamos a ver a qué edad consiguen ese teléfono. Vemos que ya 1 de cada 4 con tan solo 10 años ya dispone de un teléfono móvil. Pero es que cuando cumplen un año más, es decir, a los 11 años, esa cifra prácticamente se duplica con 11 años. Pero si hablamos ya de cuando cumplen los 15 años, ya prácticamente es más fácil, es más sencillo hablar de los que no tienen móvil de los que tienen. Porque a los 15 años solo un 6% de los menores no lleva un teléfono móvil encima, Enrique. Muchas gracias, Carolina. Lo que está claro, Alfonso, es que está tan extendido que va a ser muy difícil limitarlo ahora. Va a ser difícil controlar que los alumnos entren en el móvil a clase,
pero sí que se puede perfectamente controlar que no lo utilicen, y que no lo utilicen no solo en el tiempo de aula, por supuesto, sino también en los tiempos de periodos de recreo. Creemos que es importante y que además va a favorecer, en ningún caso va a entorpecer el trabajo de la competencia digital. Es como si nos ponemos el ejemplo de cuando llegó la televisión a las aulas, hubiéramos retirado todos los libros para centrarnos en la televisión, o cuando llegó la calculadora, que dejásemos de utilizar el pensamiento memorístico o de cálculo. No es necesario, son recursos más. Es importante aprender a utilizar el móvil, pero no aprender exclusivamente con el móvil como recurso. Es una herramienta más, como lo es el potro en educación física, una probeta en ciencias, pero no tiene que ser el recurso por excelencia, y más con todos los problemas que vive el alumnado hoy en día por culpa de estas nuevas tecnologías. Y como psicopedagoga me interesa saber qué riesgos y beneficios tienen estos dispositivos, porque los riesgos parece que están claros, lo que puede generar, pero beneficios... Sí, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el uso personal que tú le puedas dar a la herramienta. Cuando te dan una herramienta tienen que enseñarte, como dice Alfonso, tienen que enseñarte a usarla, y les damos esa herramienta desde muy pequeños. Les damos la herramienta sin que sepan lo que es, y los beneficios, pues que están muy quietos, que hay más motivación a la hora de trabajar con algo que para ellos es novedoso, y las cosas más negativas es la dependencia que puede generar en estos niños, problemas de visión. Y entonces tenemos que tratar el tema desde dos puntos de vista diferentes: si lo queremos trabajar como una herramienta más en el aula, o si lo que queremos es educar, ¿no? En familia, educar desde el aula. Porque es posible educar a los menores en el uso del móvil cuando, por lo que se ve todos los días, diariamente, el uso del móvil que hacemos las personas adultas es abusivo. Se puede ver en semáforos motoristas cogiendo el móvil, que no puede... Es difícil ver una película o una serie sin coger el móvil de la mesa y mirar a ver lo que hay sin ni siquiera que suene. Sí, estamos más de 5 horas al día delante del móvil, o sea, lo tenemos 24 horas. Nadie nos ha enseñado a usarlo, pero podemos empezar a crear unas bases. Este debate se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y yo sé que en las aulas en muchos sitios se está trabajando. El gobierno de Aragón, desde hace muchos años, a lo mejor hace más de 10 años, que tiene el programa de pantallas sanas, que se está aplicando en algunos centros con bastante éxito. Pero es verdad que eso tiene que llevar un respaldo familiar detrás, para que todo lo que se enseña en el aula después también se vea reflejado en la familia. ¿Estamos preparados como sociedad para dar ese respaldo, ese conocimiento, esa educación en el uso del móvil? Sí, si todos pusiéramos de nuestra parte, sí. Tenemos que confiar, ¿no? en la responsabilidad de los adultos. Somos nosotros los que tenemos que educar a los niños. Hombre, yo creo que llega tarde, pero que se puede hacer mucho. Es decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Es el momento de hablar con las familias, de hablar con profesionales, para saber cómo trabajar con el móvil fuera del aula. Es decir, tenemos que enseñar a los niños la seguridad, la identidad digital, qué se puede subir y qué no se puede subir, pero no es necesario que utilicemos el móvil para dar lengua, o para dar matemáticas, o para dar educación física. Si en momentos puntuales lo utilizamos para determinada aplicación, está estupendo, pero igual que utilizamos otra serie de herramientas. Lo que no podemos utilizar el móvil es de manera generalizada, para empezar, porque hay una cuestión muy negativa, que es la desigualdad. No todo el alumnado tiene móvil, y las diferencias entre los móviles también son importantes, y eso genera ya muchísima desigualdad. Por no hablar de la limitación de la imaginación con el uso del móvil. Es necesario que el alumnado se junte en el patio, se mire a la cara, hable, juegue, participe, interactúe, y eso el móvil lo limita mucho. Por más que nosotros queramos decirles que hagan otra cosa, si tienen el móvil va a ser muy complicado que lo consigamos. Pero ¿no entraríamos en un tipo de educación
algo paternalista con los jóvenes, de decirles, no, aquí está prohibido en las aulas, mientras nosotros lo utilizamos en el trabajo, en el baño, en todos los sitios. Sí, pero así es muchas veces la educación. La educación que hemos recibido nosotros así ha sido y no ha sido mala. Es decir, la televisión, por ejemplo, estaba en el aula, la podíamos utilizar cuando el docente nos autorizaba, pero no la podíamos utilizar en el recreo, por ejemplo, y no ha pasado nada. Así tiene que ser la educación en determinadas cuestiones. Lo que tenemos que ir poquito a poco en formarnos también los adultos en ese uso responsable del móvil para predicar con el ejemplo. Pero porque yo haga algo mal no quiere decir que tenga que consentir que lo haga mal un alumno, ni mucho menos, ni tampoco mi hijo como padre. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Y si de momento la prohibición puede convertirse en una medida saludable de desconexión digital, es importante. Y no hay que olvidar que la competencia digital se puede trabajar de muchas formas. Los ordenadores siguen en el aula, es decir, los chavales tienen todo el día el móvil en la mano, pero ¿saben realmente qué información es útil? ¿Saben contrastar una información de otra? ¿Saben qué es legal cuando cuelgan algo en las redes sociales? ¿Saben a qué peligros se enfrentan si no protegen bien sus contraseñas y credenciales? Esto es lo que tienen que saber. El móvil no facilita ese aprendizaje, esa competencia digital, y estamos por encima de fracaso en competencia digital en comparación con la media de la OCDE. Estamos en el 13%, cuando la media de alumnos que no tienen competencia digital en la OCDE es el 9%. Por lo tanto, el móvil, pese a ser la generación millennial, no es la solución para todo, no es la solución. Hay que trabajar más allá, hay que educar en cómo usar el móvil fuera del aula y en el aula como herramienta puntual. Antes de continuar, vamos a conocer lo que ha dicho la consejera de Educación en la primera parte del programa. Carolina la entrevistaba y le preguntaba sobre el uso de móviles en las aulas. Maite Pérez aludía a ese foro de expertos que se va a crear para analizar sus riesgos y beneficios, pero en sus palabras también insistía en la importancia no tanto de prohibir, sino de educar a los menores en el uso del teléfono. Es una cuestión socioeducativa. Si en la escuela quitamos el móvil y luego en casa lo están teniendo durante todas las horas que están en casa, no estamos haciendo nada. Por tanto, lo que tenemos que enseñar es a usar el móvil. No solo a usarlo para chats, para juegos, sino para que conozcan otro tipo de aplicaciones que les pueda servir precisamente para desarrollar sus propias competencias, para desarrollar su propia inquietud. También hemos visto muchas veces en caso de acoso los peligros que supone el móvil, Camino. El acoso se produce en las aulas, se produce fuera de las aulas y es lo que tenemos que conseguir desde educación a través de programas, pero eso ya no nos tenemos que centrar solamente en el móvil. El acoso se produce por el uso del móvil y por falta de educación en general, falta de respeto, falta de empatía. Entonces, programas como ciberayudantes, como tutoría entre iguales, son los que nos pueden ayudar a trabajar el acoso. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el ciberacoso, que está siendo, claro, porque el móvil está siendo mucho mayor que el acoso escolar. Todavía lo está potenciando con vídeos, porque lo que era un acoso puntual en un momento se puede convertir en casi hundir la reputación de un niño al ser publicado en Internet. Claro, y eso es lo que tenemos que hacerles ver a los niños, eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en las aulas, tenemos que trabajar como sociedad, tenemos que trabajar con las familias, ¿no? Porque no todo depende de un maestro. El maestro no lo tiene al niño 5 horas, luego se va a su casa y... Estoy totalmente de acuerdo con Camino que hay que trabajar de manera global con toda la comunidad educativa y que en este caso el móvil no será la solución del ciberacoso, ni mucho menos, sino que es el problema. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es esa educación integral de la persona, en el que el móvil sea una herramienta, pero no sea la solución. Es decir, que en este caso los problemas por el acoso son problemas por la educación en convivencia, por a lo mejor la falta de esa educación inclusiva que necesitan todas las aulas y que ya se está trabajando mucho en ello, pero que tenemos que avanzar. Y para eso no es necesario el móvil, ni la televisión, ni siquiera la calculadora. Para eso es necesario docentes comprometidos como los hay en las aulas, es necesario inversión en los centros como se está haciendo en las aulas y es necesario apostar por la educación pública. Y creo que de esa manera conseguiremos que no haya acoso ni en el móvil ni en la realidad. Es decir, ni ciberbullying, ni bullying, ni absolutamente nada. Hay que trabajar en una educación transversal, una educación inclusiva y en una educación pública y de calidad.
porque aparte del ciberacoso también se estaban dando herramientas para educar y que los que son acosados, los niños que sufren ese acoso, puedan grabar también esos momentos de acoso a través de sus móviles. Entonces, que se convierta al final el móvil, en vez de una herramienta para potenciar el acoso, una solución para estas personas. En ese caso, la herramienta del móvil puede ser una solución, pero es un parche, porque lo que no se debería producir nunca dentro de un aula es el acoso. Al final, los responsables de los alumnos en el aula somos los docentes. Entonces, eso no hay que olvidarnos. Si los docentes no podemos controlar el contenido al que acceden esos alumnos o las grabaciones que hacen esos alumnos, las horas que están dentro del centro escolar, lo podemos controlar a lo mejor dentro del aula, pero en el patio de recreo, un docente para cada 25 alumnos, es muy difícil controlar al 100% y el contenido que están utilizando en sus móviles. Por lo tanto, abogamos mejor a restringir este uso, al menos temporalmente, hasta que la sociedad avance en un uso responsable del móvil, empezando por los adultos y continuando por el alumnado. Y el alumnado lo que tiene que potenciar es una formación más técnica en los conocimientos del uso responsable del móvil. Porque desde su formación profesional, aparte de detectar, como hablábamos antes, de las distracciones que puede fomentar el uso del móvil, también se ha dado cuenta de que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, sobre todo la de los más jóvenes, porque ya solo hace falta verlos cuando van a centros comerciales, cuando pasean por la calle, muchas veces están hablando a través del móvil. Crea eso una barrera entre ellos, una barrera comunicativa. Pero ellos no lo ven como una barrera, para ellos es su forma de relacionarse. Entonces, demonizar el móvil como tal es no encontrar solución al problema de falta de comunicación. Entonces, démosles herramientas, démosles estrategias, ofrezcámosles otras alternativas y poco a poco. La educación no es una píldora que te duele la cabeza, te la tomas y se te pasa. La educación es poco a poco en los años y se verán resultados si los adultos adquirimos la responsabilidad que nos toca. Por ejemplo, hay que crear pautas en casa para combatir esa adicción para adultos y para menores. ¿Cómo se podría, una familia que nos estuviera viendo en este momento, qué podría adoptar en su hogar? ¿Podría decir los móviles fuera del salón, de la cocina, del cuarto? Tenemos que ver cada caso particular. No podemos decirle a una familia, no, el niño tiene que utilizar solamente 1 hora al día el móvil, porque a lo mejor ese niño no utiliza el móvil. Entonces tenemos que ver cómo lo trabajan en casa, qué pautas les dan. El niño si es adicto al móvil. No todos los niños, estamos demonizando también a los jóvenes. Hoy en la calle he estado fijándome y había chavales de 15, 16, de 18 años que estaban hablando entre ellos y no estaban utilizando el móvil. Había otros que también lo estaban haciendo. Entre nosotros muchas veces también lo utilizamos de forma compulsiva. Entonces es muy difícil generalizar y decir una pauta. Yo lo que sí que recomiendo es que a partir de por la noche, a la hora de acostarse, utilizar las pantallas, dígase ordenador, dígase el uso del móvil, dígase tablet, pues restringirlo todo lo más, ¿no? Porque sí que es verdad que hay estudios que nos advierten de los peligros. Tenemos que formarnos también los docentes para poder formar a las familias. Muchas veces lo que sucede es que no existe la formación suficiente en este tipo de aspectos porque son cambiantes. ¿Cómo formamos al docente en algo que mañana ya no va a servir o que va a estar obsoleto? Es decir, por eso pensamos que el móvil no es la solución que entre al colegio. Todo lo contrario, porque mañana a lo mejor el móvil ya no existe. Igual que no existe el Messenger y ahora utilizamos WhatsApp. Y creíamos que el Messenger iba a durar eternamente y no fue así. Mañana a lo mejor utilizamos una gafa o utilizamos un botón para comunicarnos. Por lo tanto, tenemos que educar a las familias y al alumnado en el uso responsable de las nuevas tecnologías, sean las que sean, en potenciar la comunicación verbal y no verbal, en intentar tener esos momentos de relación familiar, por ejemplo, antes de acostarnos, intentar tener charlas durante las comidas, las cenas, intentar hablar de lo que ha sucedido en el trabajo, en el colegio, y todo eso se educa con cualquier recurso.
no es necesario la telefonía móvil. Por eso es muy importante preparar para que el alumno asuma lo que venga de manera autónoma y no educar en el móvil, porque el móvil puede cambiar. Es curioso porque en Silicon Valley, que es donde están las principales empresas de Google, Apple y demás, la principal escuela de allí es una escuela sin conexión digital. No hay ordenadores, no hay móviles, no hay tablets, solo hay libros, hay pizarra, y pagan muchísimos miles de dólares los empresarios por llevar allí a sus hijos, porque los educan para el futuro, venga lo que vengan, no en la conexión que tenemos actualmente, y eso es lo importante. Eso es un muy buen ejemplo de cómo se combina el uso de la tecnología también y sus limitaciones. Estaremos muy atentos a lo que salga de ese foro de expertos que va a comenzar a analizar aquí en Aragón el uso del móvil. De momento, muchas gracias por acompañarnos, tanto Alfonso Zabra, desde CSIC, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también a Camino Felices, psicopedagoga, gracias por estar aquí con nosotros y analizar el uso del móvil. Gracias a ti. Nosotros ahora ya continuamos para analizar otros temas de la actualidad y lo hacemos ya con Carolina González.